Amén. Ahí estamos. Ok. Bueno, vamos a continuar en nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Acompáñenme al capítulo 13. Y si se recuerdan, la última vez estuvimos estudiando el capítulo 12. Finalizamos el capítulo 12. Hoy vamos a empezar un capítulo nuevo. Y vean qué interesante, como lo dijimos la semana pasada, Pablo está escribiendo a un grupo de creyentes que se encuentra ¿en dónde? En la ciudad de Roma. Hoy precisamente donde anda todo eso del virus y todo eso. Bueno, ahí se encontraba en esa ciudad de Roma un grupo de creyentes. Dicen los historiadores que ese grupo de creyentes la iglesia estaba dividida por judíos y por gentiles, entonces había una mezcla de personas ahí, ¿verdad? También habían personas que eran siervos, es decir, que eran esclavos, que servían y que trabajaban a amos, pero habían también personas que eran amos también, que tenían sus propios esclavos. Entonces había de personas, hoy diríamos una persona que es dueño, por así decir, de un negocio y que también iba a esa iglesia, pero también habían gentes que trabajaban para esa persona. Entonces ese tipo de cosas así, habían gentes prominentes como gentes también nobles, ¿verdad? Gentes muy humildes. Entonces las congregaciones siempre están combinadas de ese tipo de personas, ¿verdad? Entonces no somos nada diferente a ellos. Entonces vean cómo Pablo en el capítulo 12, si ustedes recuerdan, en el capítulo 12, Pablo nos habló de relaciones, ¿verdad? Vimos en el capítulo 12 las relaciones de los creyentes. Lo primero que vimos fue las relaciones de los creyentes ¿con quiénes? Con sus mismos hermanos dentro de la congregación. ¿Se recuerdan que Pablo habló del capítulo, en el capítulo 12, primero nos habló de una mente renovada? Esa mente renovada, transformada, que no sigue la corriente del mundo, cuando los dones fluyen en la iglesia, hay un fluir de dones, pero esos dones no nos llevan a creernos más, ¿verdad? Sino que nos llevan a edificar a otros creyentes, y hablábamos de eso. Pero del versículo 9 al versículo 13, Pablo nos habló de las relaciones entre los creyentes, como hermanos en Cristo. Tenemos que tener una buena relación entre nosotros los creyentes, y vimos eso. Y a partir del versículo 14 al 21, vimos también cómo Pablo nos habló de nuestras relaciones como creyentes, ¿con quiénes? Para con los de afuera, para la sociedad de afuera, ¿no? Tanto con nosotros como con los de afuera. Entonces, quiere decir eso que la vida cristiana no solo es aquí, dentro de cuatro paredes, sino que también tenemos que reflejar afuera lo que acá adentro vivimos. Entonces Pablo nos habló de eso. Ahora, en el capítulo 13, si ustedes se fijan, vamos a ir al capítulo 13, Pablo nos va a hablar de la manera en que el creyente debe conducirse en la casa, de la manera en la que el creyente debe conducirse ante el gobierno civil. Bienvenidos. La manera en la que el creyente debe de vivir ante las autoridades, ante el mundo. Bienvenidos. Ante las autoridades, ante el mundo. Entonces, en el capítulo 13 de Romanos, vamos a ver eso, cómo Pablo va a hablar de la conducta del creyente en cuanto al gobierno, a las autoridades. Entonces, Pablo nos ha instado, si ustedes se recuerdan en el capítulo 12, a presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo delante de Dios. Entonces, como un sacrificio vivo, dice Pablo, quiere decir una entrega total. Una entrega agradecida, es la respuesta nuestra ante la misericordia de Dios. ¿Se recuerdan cómo Pablo decía, por las misericordias de Dios les ruego esto? Entonces vean cómo en base a esa misericordia de Dios nosotros respondemos con una vida de entrega total, de total agradecimiento al Señor. Entonces esto significa que la vida nueva del creyente debe de manifestarse en cada
esfera de su vida, en cada parte de su actividad cotidiana, ¿sí me entienden? No solamente aquí, sino en cada momento de su vida, el creyente debe reflejar ¿qué? Una vida nueva, una vida transformada, una vida conforme al propósito de Dios. Entonces, en el capítulo 13 de Romanos, que vamos a estudiar hoy, en ese capítulo 13 Pablo nos va a seguir hablando de eso, de la buena voluntad de Dios, que es agradable y ¿qué? Y perfecta para cada uno de nosotros. Sigue Pablo hablando de eso práctico que el creyente debe de vivir. De los capítulos 1 al 11, Pablo nos habló de la justificación y de todo lo que significaba la justificación y la manera en que Dios nos justificó del pecado. Pero ahora, a partir del capítulo 12, Pablo nos está hablando de la vida práctica del creyente. Y en el capítulo 13, entonces, vean cómo cuando somos rescatados del dominio de las tinieblas, cuando somos transformados y trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora, a pesar de ello, a pesar de que somos llevados a un reino de luz, ahora el creyente siempre sigue viviendo aquí en la tierra, ¿no? Si vivimos aquí en esta tierra y vivimos en un país, vivimos en una nación, o sea, no hemos sido llevados a ningún lugar diferente, no. Vivimos en una esfera espiritual, pero también vivimos en un país, en una nación, en lo terrenal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos relacionarnos con las autoridades civiles si ahora pertenecemos a un reino diferente, a un reino de luz? Es una pregunta. ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades para con el gobierno civil? ¿Y qué clase de ciudadanos Dios desea que seamos? Esto nos va a responder Pablo en estos versículos del 13, del capítulo 13, del 1 en adelante. Entonces, hoy en nuestros días, hermanos, la semana pasada y antepasada, y podemos ver la convulsión social que hay por los gobiernos, y no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Mucha gente está en contra, mucha gente está a favor de gobiernos van, gobiernos vienen, colores van, colores vienen, movimientos van, movimientos vienen, unos se levantan a favor de gobiernos, otros en contra de gobiernos, pero vean, la palabra nos da la respuesta a cómo nosotros como creyentes debemos de responder, qué responsabilidad hay de parte de nosotros hacia el gobierno que Dios en cada país. Entonces, vean cómo la palabra nos instruye acerca de cómo debemos responder nosotros ante tales circunstancias. Capítulo 13, versículo 1, vean lo que dice. Sométase, ¿qué? A las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, ¿por qué? Por Dios son constituidas. Vean lo primero que Pablo habla, someterse a las autoridades. El principio que Pablo está poniendo aquí, lo primero que Pablo está exhortando, porque ese verbo está en un presente activo y quiere decir una exhortación, un mandato. Lo primero que Pablo manda es eso, es que toda persona debe someterse a las autoridades que gobiernan. Y la palabra que Pablo usa para hablar de someterse era una palabra que se usaba en el término militar, y esa palabra describe una cadena de mando. Si ustedes se fijan en la cuestión militar, hay un coronel, hay capitanes, hay oficiales, y por último están los soldados rasos, los que obedecen a toda esa cadena de mando. Entonces, esa palabra significa eso, someterse habla de eso, de colocarse debajo de alguien, de someterse a alguien, de subordinarse a alguien. Entonces, ese término se usa más de 30 veces en el Nuevo Testamento y habla de la actitud que el creyente debe tener hacia los líderes, por ejemplo, de la iglesia, hacia los gobernantes y hacia Dios. En la Biblia se habla de esas autoridades. Entonces, pero también vean qué interesante aquí. Pablo habla de que nos debemos de someter ¿a qué? A las autoridades. Un sometimiento a las autoridades. Entonces, usted dice, hermano, ¿de verdad eso dice la Biblia? Ahí lo está diciendo. Pablo habla que nuestro deber como creyentes ahora también es someternos a las autoridades. Entonces, ¿a quiénes manda Pablo a someterse? Vean cómo dice, a toda persona, dice Pablo, mando, sométase
toda persona, a las autoridades que gobiernan. En ese momento Pablo estaba dirigiéndose a ¿quiénes? A los romanos, a personas, a los lectores, a los primeros lectores de esta carta. Pero también la carta aplica para ¿quiénes? Para nosotros como creyentes. No solamente para ese tiempo, sino para nuestro tiempo también, porque seguimos siendo gobernados ¿por qué? Por autoridades. Tenemos autoridades sobre nosotros. Entonces vean cómo dice Pablo, estén sujetos a las autoridades que gobiernan. Y las autoridades a las que Pablo se está refiriendo aquí, habla de eso, de un gobierno secular, de los gobiernos que los países tienen, autoridades civiles, autoridades judiciales, autoridades militares, sea un rey, sea un presidente, sea un funcionario de gobierno, cualquier persona que funge dentro de un gobierno es una autoridad. Entonces vean cómo la palabra nos manda a someternos a las autoridades. Significa también reconocer su lugar. Entonces vean el mandato que el Espíritu nos da por medio de Pablo. Entonces quizás Pablo sabido que los creyentes en Roma necesitaban este consejo, porque en ese momento que Pablo está escribiendo esta carta, en ese momento está gobernando sobre Roma y el imperio romano. ¿Saben quién? Nerón. Un hombre despiadado, un hombre que había, dice la historia, que había sacado a creyentes cristianos y a creyentes judíos de la capital de Roma. Los había sacado de Roma y los había echado fuera. Entonces, imagínense en ese momento que Pablo está escribiéndole a estos creyentes sobre esto mismo, las preguntas que quedaron en el aire. Pablo, ¿cómo que nos sometamos a alguien que no nos quiere? ¿Cómo que nos sometamos a alguien que nos desprecia? ¿Cómo que nos sometamos a alguien que nos está sacando de nuestra ciudad? Pablo les da este consejo porque sabe que lo necesitan, sabe que estos creyentes necesitan este consejo de parte de Dios. Entonces vean lo que Pablo manda, lo que Pablo exhorta a estos creyentes: someterse a autoridades que gobiernan. Y en nuestros días tenemos autoridades. Por ejemplo, hay un gobierno en este país, hay un alcalde en esta ciudad, hay policías, hay funcionarios civiles, hay funcionarios, hay autoridades que gobiernan en este país. Entonces, pareciera que el término sumisión es un tanto negativo, ¿no? Pareciera que el término sumisión suena un tanto negativo, pero realmente la Biblia habla que es humildad, es reconocer que otros tienen honor. Entonces vean cómo el término sumisión es verdaderamente algo provechoso, que reconoce el orden de Dios. Entonces lo que Pablo nos manda es someternos a las autoridades. Y pensaría cualquiera de nosotros, pero es que, hermano, los que hoy gobiernan no me parecen. No, es que, hermano, los que hoy gobiernan no son de los que yo quiero o los que yo apoyo. Vean lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está hablando de colores, de movimientos, no. Sométanse a las autoridades. El mandato que se nos da es eso, someternos a las autoridades, sea rojo, azul, verde, anaranjado, cualquiera que venga. Entonces, me encanta lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 1. Vean lo que dice ahí, acompáñenme ahí. Dice Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Vean lo que dice Pablo, le dice a Tito que les recuerde a los creyentes, recuérdales que estén sujetos a las autoridades, a los gobernantes y que sean obedientes. Pero me encanta cómo dice aquí, que estén preparados para toda buena obra. Esa es la actitud que el creyente debe tener hacia las autoridades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Vean lo que dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana. ¿De qué nos habla eso? Autoridades. Una institución humana puede ser la policía, puede ser el ir a una oficina de gobernación, a cualquier oficina del gobierno. Son instituciones humanas. Y vean lo que dice Pedro: ya sea rey como autoridad o gobernadores como enviados por él para el castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pero me encanta lo que dice ahí: por causa del Señor. Entonces nuestra obediencia se debe primeramente ¿a quién? Al Señor.
Y por causa de nuestra obediencia al Señor es por lo tanto que nosotros obedecemos a quienes, a nuestras autoridades, a los que nos gobiernan. Nuestra primera línea de sumisión es ¿a quién? Al Señor. Y luego a nuestras autoridades. Entonces, vea, Jesús y los apóstoles nunca desobedecieron a las autoridades. Lo podemos ver en las Escrituras, en el Evangelio, y no lo hicieron ni por razones personales. Cuando lo hicieron fue primeramente por ser obedientes al Señor. Cuando ellos no lo hicieron fue porque su lealtad al Señor se veía comprometida. Y vean lo que dicen Hechos, capítulo 5, versículo 28. Y ahí es ahí donde quiero ir con ustedes, porque la pregunta está entonces, ¿cuándo es cuando no debemos de obedecer a nuestras autoridades? Y vean lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 28. Les dimos órdenes estrictas que no continuaran enseñando acerca de este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El contexto de este pasaje es que Pedro y los apóstoles fueron amenazados y echados en la cárcel. Y fueron amenazados de ya no hablar más de Jesús, de no seguir predicando ni anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, es en esa restricción donde las autoridades ya no les permiten ser leales ¿a quién? Al Señor. Entonces, vean cómo responden ellos. Nosotros debemos de obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Entonces vean, ellos no se sometieron a esto porque iban en contra ¿de qué? De su lealtad al Señor. Y vienen días, hermanos, en Estados Unidos, hoy hay muchas demandas a pastores que hablan en sus iglesias en contra del homosexualismo, en contra del aborto, en contra de esto. Muchas demandas hay a pastores, a líderes cristianos. Pero van a venir días, hermanos, donde mencionar el nombre del Señor Jesús o predicar en contra de algunas cosas va a ser motivo de restricción, donde se le va a mandar a llamar a un citatorio, a un juzgado, a una persona a causa de esto. Entonces, vean cómo debemos de responder. Nuestra primera obediencia debe ser ¿a quién? Al Señor, antes que a los hombres. Esta es la única razón que se nos da para no someternos a los gobernantes, a las autoridades, cuando nuestra fe se ve comprometida. Entonces vean cómo la palabra nos llama primeramente a eso, a someternos a nuestras autoridades. Pero cuando nuestra fe se ve comprometida, es el único motivo por el cual nosotros podemos no hacerlo. Entonces me encanta el ejemplo de Daniel, capítulo 3. ¿Se recuerdan la historia de Daniel? Daniel es llevado cautivo a Babilonia. El pueblo de Israel y los judíos son llevados cautivos hacia Babilonia, y estando ahí en Babilonia, vean lo que pasa. El rey dice, bueno, ustedes los que son cautivos van a ser llevados para aquí. Dice que el rey lleva a Daniel y a sus amigos y les preparan una mesa. Entonces vean lo que pasa. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto que todo hombre, Nabucodonosor había mandado hacer también que se le adorara a él. Él había establecido la adoración solamente a él. Entonces vean lo que contesta Daniel, capítulo 3, versículo 10. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Él se había mandado a hacer una estatua de oro. El hombre era tan orgulloso que dijo, pues bueno, quiero hacer una imagen mía y que todos los que están cautivos aquí la adoren. Era de oro la estatua. Y el que no se postre y adore será echado a un horno de fuego ardiente. Entonces vean, ahí están Daniel y sus amigos, hombres temerosos de Dios, hombres que adoraban a Dios solamente. Y vean, pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, que son estos hombres judíos. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso y no sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que se ha levantado. Y vean el versículo 17, lo que ellos responden.
Ellos responden porque ellos no querían adorar esa imagen. ¿Por qué? Porque al único que ellos podían adorar era al Señor. Entonces, el orden de este rey, la orden de este rey era: apóstrense, adoren. Pero ellos dijeron: no adoraremos a otros dioses. Entonces, vean cómo Daniel y sus amigos no se postraron ante la estatua, no le rindieron adoración. Fue por esta razón que fueron echados al horno de fuego. Y vean la respuesta que ellos dan en el capítulo 3, versículo 17. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Esa es confianza en el Señor. Cuando nuestra fe se ve comprometida, cuando hay restricciones de parte de las autoridades, donde nuestra fe es llevada hacia la idolatría, así como esto, y no al Señor, nosotros podemos decir: no, aquí no podemos hacer eso, aquí no podemos participar de esto, porque nuestra adoración debe ser solamente al Señor. Y así contestaron ellos: nosotros servimos a Dios y Él puede librarnos de ese horno. Entonces ellos sabían a lo que ellos estaban enfrentando, ellos sabían a lo que se iban a enfrentar. ¿Y qué pasó? ¿Te recuerdan? El horno fue calentado, fueron echados ahí y fueron puestos ahí. Dice que cuando el rey se asoma para ver si están pues ya chamuscados, quemados, dice que se miraba a otra persona más, 4 hombres. Entonces vean qué hermoso, hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando hay gobiernos y reinos que establecen restricciones como este tipo, donde nuestra fe se ve comprometida, el Señor puede librarnos, el Señor puede con su mano protegernos y guardarnos de este tipo de situaciones. Hoy en países como China, el predicar el Evangelio, en Corea del Norte, países asiáticos, donde se amenaza de muerte a los cristianos, donde se les restringe el predicar el Evangelio, ellos pueden tomar estas promesas de parte de Dios y decir: al Señor que servimos, Él puede librarnos de la mano de los hombres, porque esta es la promesa del Señor, esta es la promesa que el Señor nos da. Entonces conocemos el fin de la historia, cómo el Señor los libró del horno de fuego. Entonces, la obediencia primaria, ¿a quién debe ser? Al Señor. La obediencia primaria es a nuestro Señor. Hermanos, y vienen días donde vamos a ver este tipo de situaciones. Si no es muy pronto, pero vienen días donde se nos va a tocar que tomar decisiones así. O nos rendimos ante el mundo, o tenemos obediencia al Señor. Ahí nos vamos a ver presionados a tomar una decisión. Pero vean, es ahí donde nuestra fe va a ser probada, a quien realmente servimos. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual, vean, debemos someternos a las autoridades? Aquí mismo Pablo nos da en el versículo. Dice: porque no hay autoridad sino ¿de qué? De Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. De veras, hermano. El gobierno que hoy está en este país, en Honduras, en Estados Unidos, fue constituido por Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios. No hay autoridad sino de Dios. Esta es la primera razón por la cual nosotros debemos de someternos a las autoridades y a los gobiernos civiles sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de Dios, porque fueron puestas por Dios. Entonces vean cómo Pablo no fue el primer autor bíblico ni el primer escritor en declarar que los gobernantes terrenales están sujetos a la soberanía de Dios. Vean lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 15 y 16. Ahí está hablando Salomón, el rey Salomón, y vean lo que dice. Capítulo 8, versículo 15, dice: por mí reinan los reyes. Salomón hablando de parte del Señor: por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Vean, entonces los reyes gobiernan por el Señor y los gobernantes establecen la justicia, decretan la justicia porque el Señor les ha dado autoridad. Versículo 16: por mí gobiernan los príncipes y los nobles y todos los que juzgan con justicia. Salomón, muchos años atrás en Proverbios, ya había hablado, inspirado por el Espíritu Santo, esto. La autoridad viene ¿de quién? De Dios.
Las autoridades que hoy en el mundo gobiernan vienen de Dios. Hermano, es que el gobierno de tal país está haciendo esto. Hermano, la autoridad y las que existen fueron constituidas de parte de Dios. Y vean lo que dice Segunda de Crónicas 20, versículos 5 y 6. Ahí hay un ejemplo claro en el gobierno de Josafat. Y dice así: entonces Josafat se puso en pie en asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa del Señor delante del atrio nuevo. Y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre los reinos de las naciones? Vean lo que está diciendo Josafat, que es Él el que gobierna sobre los reinos de las naciones. En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Nuevamente la palabra nos confirma eso. Es Dios quien gobierna los reinos de las naciones. Él tiene el poder y la fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Jeremías 27, versículo 2. Vean lo que dice ahí. Vamos a ir a Jeremías. Y les estoy dando estos pasajes para que ustedes vean que la palabra no se contradice. Desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento, la palabra habla de lo mismo. Es una consonancia completa. Jeremías 27, versículo 2. Así me ha dicho el Señor: hazte coyuntas y yugos y ponlos en tu cuello. Y envía palabra al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén a ver a Sedequías, rey de Judá. Y ordénales que digan a sus señores: vean, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Así le dirán a sus señores. El mandato es de que Jeremías vaya a hablarle esto a estos reyes que acabamos de mencionar. Vean lo que va a decir el versículo 5. Yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la superficie de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido. ¿Y la doy a quién? A quien me place. Y la doy a quien me place. Vean lo que el Señor le está diciendo a Jeremías, que hable a los reyes de las naciones. Yo hice la tierra, yo hice los animales, yo hice los hombres, yo hice todo sobre la superficie de la tierra con mi poder y con mi brazo, y la doy a quien yo quiero, a quien me place. Entonces vean quién ha puesto las autoridades de este mundo: el Señor. El gobierno que hoy está sobre este país, el alcalde que hoy gobierna sobre esta ciudad, ha sido puesta por Dios. Dios la ha establecido. Versículo 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos ¿de quién? De mi siervo Nabucodonosor. Hermanos, Nabucodonosor fue un hombre, el que leímos ahí en Daniel, que mandó a hacer una imagen para él mismo y que quería adoración. Pero vean cómo lo llama aquí la palabra: mi siervo. Mi siervo, rey de Babilonia. Y vean cómo repite: siervo mío. Y también le he dado las bestias del campo para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora a su propia tierra. Me encanta aquí cómo este pasaje es una lección muy gráfica de la manera en que el pueblo de Israel, y en específico el reino de Judá, iba a ser llevado cautivo hacia Babilonia. Si ustedes se recuerdan, Judá fue el primer reino que cayó y fue llevado cautivo a Babilonia. Ahí en esa cuenta iba Daniel y sus amigos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y vean lo que el Señor le está diciendo a Jeremías antes de que eso pase. Le está anunciando que esto va a pasar, que un rey va a gobernar y va a llevar cautivos a todas las naciones que están alrededor de ellos. El reino de Babilonia conquistó todo eso, todo lo que es Medio Oriente, y Nabucodonosor se hizo de todas estas tierras. Pero me encanta que el Señor está hablando de antemano que Él se las ha dado. Entonces las autoridades que gobiernan, hermanos, son puestas por el Señor. Son puestas por Dios. Y vean lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 21. Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Entonces la palabra es una consonancia, hermanos. Pablo nos está hablando en el Nuevo Testamento de que debemos someternos a las autoridades que gobiernan, porque Dios las ha instituido, Dios las ha puesto a gobernar. Y me encanta lo que Jesús le contestó a Pilato, Juan capítulo 19 versículo 11. Vean eso que pasó.
Pilato entonces le dijo a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Vean lo que le está diciendo Pilato a Jesús. Porque Pilato le hizo una pregunta a Jesús y Jesús se quedó callado y lo amenaza de esta manera: tengo autoridad para soltarte, pero tengo también autoridad para crucificarte. Jesús respondió: ninguna autoridad sobre mí, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Pilato dice: yo tengo autoridad. Jesús le contesta: sí la tienes, qué bueno, pero esa autoridad viene de arriba. A veces decimos nosotros: es que hermano, yo voy a escoger este gobernante con mi voto. Qué bueno que vamos a votar y todo, pero el que al final pone y quita reyes, ¿quién es? El Señor. Conforme a su voluntad, conforme a su propósito para cada nación, para cada país. Eres el que pone gobernantes según su propósito, según su voluntad, hermanos. Entonces podemos ver, esto nos enseña que Dios está detrás de toda autoridad y gobierno humano, hermano. Realmente no somos nosotros los que decidimos, se nos dice que decidamos, ¿verdad? Se nos dicen: salgan y voten para que decidan al que quieran poner, pero al final, detrás de todo eso, está la voluntad del Señor. Los líderes, los gobernantes de las naciones son puestas por Dios, ya sea para bendecir a un pueblo o ya sea para juzgar a esos pueblos o a esas personas. Entonces me encanta cómo en el Antiguo Testamento vemos que Dios usó a reyes, a naciones como Egipto, como Asiria, como Babilonia, para cumplir sus propósitos. Y aquí habla de Nabucodonosor como mi siervo, dice. Y Nabucodonosor fue un hombre malo, llevó todos los tesoros del templo y los hizo para los dioses paganos. Entonces, pero el Señor le dice: mi siervo. Imagínense. Entonces Dios usa conforme su propósito a los reyes de las naciones, todo para cumplir su voluntad, para cumplir su soberana voluntad. Entonces, hermanos, nosotros podemos estar confiados que todo lo que acontece alrededor del mundo hasta el día de hoy, hasta este minuto y hasta este segundo, está bajo la voluntad de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo el propósito de Dios. Entonces podemos confiar en que en lo que pasa, todo está pasando con un propósito del Señor. Entonces no, ¿por qué atemorizarnos? ¿Por qué angustiarnos? Es que esto, es que lo otro. No, hermanos, todo lo que acontece es porque Dios lo está estableciendo así, según su soberana voluntad. Entonces, me encanta cómo dice Pablo, esa es una razón por la cual someternos. Vean el versículo 2. Por tanto, el que se resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Vean, si la autoridad y los gobiernos civiles que Dios ha establecido son de parte de Él, entonces el que se resiste, ¿a quién se resiste? El que se resiste a esa autoridad, se resiste a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios las ha establecido, Dios ha puesto las autoridades a gobernar, Dios ha ordenado a los reyes, a los príncipes de este mundo. Y si nosotros nos resistimos a esas autoridades, entonces nos estamos resistiendo a lo ordenado por Dios, a lo que Dios ha establecido. Entonces, la palabra resistir, bienvenidos, la palabra resistirse aquí viene de dos antitazo, se dice en griego, que significa contra lo organizado. Es decir, que el acto de resistir la autoridad, el acto de oponerse a la autoridad, en lugar de someterse, es un acto de resistencia y de oposición a la voluntad de Dios, al orden divino que Dios ha puesto sobre esta tierra. Entonces vean cómo oponerse a la autoridad es oponerse a Dios. En este caso está hablando de oponerse ¿qué? A las autoridades. No, hermano, es que iba a 150 aquí en la carretera y me hizo seña el policía que me parara. Y no me quise parar, hermano, porque no. Nos oponemos al orden de Dios. Nos oponemos a lo que Dios ha establecido. Eso es un caso mínimo, pero imagínense en otros casos. Entonces, al oponernos a la autoridad que Dios ha constituido, es oponernos a Dios y a su orden. A menos que las autoridades civiles
se extralimiten, como decíamos, y vaya en contra de nuestra fe, es cuando Dios pues prácticamente nos permite el no someternos. Pero por lo tanto nosotros debemos ¿de qué? De no resistir a la autoridad. Me encanta lo que dice este comentarista Kaufman, dice: Cristo jamás dirigió una revuelta, ni organizó un movimiento clandestino, ni criticó al gobierno, ni formó parte de los judíos que estaban en contra de Roma. ¿Se recuerdan cuando a Jesús le preguntaron, debemos dar tributo a César? ¿Qué contestó Jesús? Traigan una moneda. Y puso la moneda. ¿Y qué cara tiene la moneda? No, de César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, vean cómo oponerse a un gobierno es oponerse a la autoridad que Dios ha establecido. Y me encanta cómo Cristo nos dio el ejemplo. Él nunca dirigió una revuelta ni organizó un movimiento, vamos a derrocar a los romanos porque esto y bueno, no. Y el punto principal que Pablo nos quiere decir es la sumisión a la autoridad, que nosotros podamos someternos a la autoridad. Entonces, hermanos, sería la pregunta: ¿qué pasa entonces con las autoridades que nos gobiernan hoy? ¿Qué debemos de hacer? No resistir a la autoridad. Es el mandato de parte de Dios, no oponernos al orden de Dios, porque el que se opone al orden de Dios, ¿se opone a qué? A Dios. Entonces me encanta cómo, pero hoy el mundo dice, pues es que los movimientos que vemos alrededor, la semana antepasada, esos movimientos liberales, es el pecado, hermano, que no quiere tener autoridad. Es el pecado que quiere la autonomía, que no desea someterse. Hermanos, si no hubiera autoridades que gobernaran, ¿qué pasaría? Fuera un caos. Y entonces Dios permite que haya autoridades que nos gobiernan para de alguna manera establecer el orden. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué quiere? Libertad. Y si si no hubieran restricciones, ni leyes, ni esto, fuera un desastre, hermano. Entonces, las autoridades son puestas para eso, para poner orden. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que resisten a la autoridad ordenada por Dios? Vean lo que dice Pablo: los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Cuando alguien se opone a la autoridad de Dios, viene el castigo de un gobierno por transgredir leyes, ¿no? Es como lo que pasa ahorita, que muchos buscan cruzar para el otro lado. Hay leyes en un país que regula eso. Cruzan de esa manera, son castigados. Entonces vean cómo dice aquí: recibirán condenación sobre sí mismos. Habla de eso, del castigo, que el que se opone a esas autoridades, entonces recibe castigo, recibe condenación, como también de parte de Dios, porque la autoridad Dios las ha puesto. Entonces vean otra razón que el apóstol agrega en el versículo 3 para someterse a las autoridades. Vean: porque los gobernantes, capítulo 13 de Romanos, porque los gobernantes, ¿qué? Conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Vean otra razón que Pablo nos da: porque los gobernantes no son motivo para temor para los de buena conducta. Entonces Pablo desea que nos quitemos eso de nuestra mente, que las autoridades están siempre tratando de hacer lo malo a la gente buena. Eso por lo general a veces pensamos, ¿no? En nuestra sociedad, no, ahí viene el policía, es que, híjole, me va, ese es, no suelta, ¿verdad? Como que el que... temor, ¿no? Y aquí la palabra es phobos, de fobia. Esa palabra temor es phobos. Y Pablo quiere que nos quitemos ese temor. Aunque los gobiernos sean malos, hermanos, ¿les gustan los buenos ciudadanos? Por muy malo que sea un gobierno se alegra, ¿no?, de tener buenos ciudadanos. Entonces, los gobernantes, hermanos, no son motivo de temor para aquellos que hacen lo bueno. Y si se recuerdan, Pablo nos está diciendo en capítulos anteriores que nosotros tenemos ahora, ¿qué? Una mente renovada. Y caminamos diferente y somos creyentes que tienen una conducta diferente. Entonces, ¿por qué hemos de temer? Si vivimos de manera diferente, no hay por qué temer. Entonces, si nosotros tenemos una buena conducta en este mundo, en este país, entonces, ¿por qué vamos a tener temor a la autoridad? Hermano, que usted no sabe lo que es vivir aquí, podría cualquiera decir. Pero vean, no debemos de temer. Y como pasó con Daniel, el Señor tiene el poder, ¿para qué?
para librarnos de todo mal. Entonces, al contrario, el que debe de temer es el que ¿qué? El que hace el mal. La autoridad dada por Dios, la autoridad dada por Dios a los gobiernos humanos es para eso, para restringir, para frenar en cierta manera a los que hacen lo malo. A ellos sí les puede dar, para eso es, para que ellos sientan temor, porque al haber leyes que regulan de manera severa cualquier situación o cualquier falta, al aplicarse esa ley, ellos temen, pues ya no vuelvo a hacer eso, porque si no me meten al bote otra vez y me toca volver a pagarlas. Entonces, ellos sí deben de temer. Entonces, los gobiernos son establecidos también para eso, para que al establecer leyes venga el temor a aquellos que quieren hacer lo malo. Pero para nosotros que vivimos en una vida y en una conducta diferente, no hay por qué temer. Entonces, es para traer temor sobre aquellos que hacen lo malo, para que reciban el castigo que merecen. Por eso es que hoy es una lucha, ¿no?, de movimientos que se haga justicia en muchos casos, porque la verdad se necesita, hermanos. Que haya justicia en muchos y diferentes cosas que pasan en el país, que a veces quedan impunes, que casos de corrupción, donde no se llevan juicios bien hechos y los malos se las salen con las suyas. En eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque debe haber un castigo severo para aquel que hace lo malo, para que no lo vuelva a hacer. Pero el creyente, el que hace lo bueno, no debe temer. Por eso dice aquí Pablo, hace la pregunta, ¿deseas pues no temer a la autoridad? Yo no deseo, haz lo bueno y no vas a temer. Al contrario, vas a tener elogios de parte de la autoridad hacia tu vida. Dice un dicho, el que nada debe, ¿qué? Nada teme. El que nada debe, nada teme. El Proverbio 28:1 dice, el impío, el malvado, el perverso, huye sin que nadie lo persiga. El que nada debe, nada teme, pero el impío huye sin que nadie lo persiga. Pero los justos están confiados como un león, dice. Vean el Proverbio 28:1. ¿Por qué? Porque él vive una vida recta, primeramente, delante de Dios. Y por consecuencia, ante sus autoridades. Entonces, ¿deseas no temer? Haz lo bueno. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Entonces, un creyente que teme al Señor y que le agrada al Señor será una buena persona en su sociedad, en su barrio, en su colonia, será un buen ciudadano, no va a dar problemas, no van a estar llamando a la policía cada rato, vean que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, o que a cada rato va a estar allá sacándolo. No va a dar problema. Entonces, por lo tanto, no tendrá temor a la autoridad, porque anda rectamente. Entonces vean lo que Pablo está diciendo, haz lo bueno, tendrás elogios. Entonces Pablo espera, Pablo supone que los creyentes de Roma han de someterse a las autoridades, porque Pablo sabe que son creyentes nacidos de nuevo y que por lo tanto viven una conducta agradable al Señor. Entonces el Señor espera lo mismo de nosotros si verdaderamente hemos creído, que hagamos lo bueno. Y que lo bueno que hagamos de alguna manera sea para la alabanza de su gloria y que las demás puedan ver, este no se pasa un alto porque quiere, sino porque teme al Señor, porque ama al Señor primeramente y por lo tanto él ve que en ese alto, que en ese luz roja, las autoridades están guardando su vida. Entonces vean cómo hacer lo bueno trae también de parte de la autoridad elogio hacia los creyentes. Entonces vean, lo que Pablo nos enseña es eso, es que los gobernantes aprueban la buena conducta y castigan la mala conducta. Son para eso, para traer temor al que hace lo malo, pero para el que hace lo bueno es elogio, es alabanza. Veamos otra razón, versículo 4, vean lo que dice Pablo, pues es servidor para ti, siervo de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, vean, lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Vean lo que Pablo está diciendo acerca de las autoridades, es para ti un servidor, un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme.
Entonces vean, me gusta cómo se repite aquí 2 veces, ministro, siervo de Dios, y siervo proviene de esa palabra que significa diácono, que quiere decir siervo, y la misma palabra se usa para describir a los diáconos dentro de la congregación, a los evangelistas, a los obreros, pero hay una diferencia entre servir ellos como servidores de Dios a los ministros dentro de la iglesia, es un tanto diferente, pero se usa la misma palabra. Entonces, para el creyente que vive una vida recta en este mundo, el gobernante es un siervo de Dios, es un ministro, pero dice aquí, para bien. Entonces, ¿por qué? ¿De qué manera sirve a Dios? ¿Por qué? Porque restringe el mal de otros para nuestro bien. El que hace el pecado, Él lo castiga para nuestro bien. Entonces, protege nuestras vidas y lo que poseemos. ¿Sí me entienden? Es nuestro servidor de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque protege de lo malo, nos guarda de lo malo. Entonces, si cada gobernante, hermanos, supiera esto, que son de alguna manera servidores de Dios y no dioses en sí mismo, nuestra sociedad fuera diferente. Si esta verdad supieran el alcalde de turno, el que vendrá, el gobernador que vendrá, el presidente que vendrá, si ellos supieran que la autoridad que tienen no es de ellos para servirse a sí mismos, sino de parte de Dios para servir a los demás, nuestra sociedad fuera un tanto diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque vean qué contraste aquí. Si haces lo malo, ¿qué debemos de hacer? Temer. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia lo malo. Entonces Pablo da la razón para temer, porque no en vano, ¿qué? Lleva una ¿qué? Una espada. Está diciendo Pablo, bueno, teme. Si hace lo malo, realmente teme. ¿Por qué? Porque lleva una espada. Pues es ministro de Dios, lo vuelve a repetir. Es ministro de Dios para tu bien, pero si haces lo malo también es ministro de Dios, ¿para qué? Para castigarte si haces lo malo. Entonces la palabra ahí espada significaba eso, una espada que se llevaba aquí. Los soldados romanos llevaban una espada aquí enfrente. ¿Para qué? Para el momento que tocaba que aplicar la justicia, sacaban la espada. Hoy en día, más actual, llevan armas, portan armas para establecer la justicia. Entonces la frase no lleve en vano espada significa eso, que las espadas se llevaban puestas para hacer cumplir la ley. Entonces, si hace lo malo, ¿qué? Teme, porque lleva la corrección ahí. Imagínense en la casa con nuestros hijos, si siempre anduviéramos en la vara o aquí todo, y hey, pórtate bien, aquí mira, ando la vara. Por eso mismo, para que teman cuando hagan lo malo. Entonces, vean cómo no solo eran puestas ahí para llevarlas de juguete, no, de adorno, no, eran llevadas ahí para hacer cumplir la ley, para castigo. Entonces el gobernante lleva una espada, en nuestros días lleva un arma, ¿no? Que para inculcar miedo al que hace lo malo y para también aplicar el castigo para el que ha hecho lo malo. Entonces 2 razones, para mostrar temor que si hace lo malo viene el castigo, pero también para al momento de que hace lo malo aplicar el castigo. Entonces dice Pablo, es ministro de Dios también para el que hace lo malo. Entonces se supone que nosotros como creyentes no vamos a caer en eso. ¿Por qué? Porque vivimos una vida agradable al Señor. Pues nosotros deberíamos de estar de este lado, no de este lado de recibir el castigo. Entonces me encanta cómo Pablo hace les expone a estos creyentes esto mismo. ¿Por qué nosotros debemos de someternos a nuestras autoridades? Entonces vean, el temor del castigo es un buen motivo para evitar el caos en la sociedad. Imagínense si no anduvieran nuestros policías armados, si no anduvieran espadas, armas, ¿qué pasaría? Cada quien hiciera lo que quisiera. Entonces, de alguna manera, el llevar espada es para eso, se frena un poco, ¿no? El que quiera hacer lo malo, la piensa 2 veces. Entonces, esto nos habla, hermanos, de que también el gobierno tiene el derecho de castigar al que hace lo malo. No en vano lleva la espada. Dios les ha dado esa autoridad también para poder aplicar la justicia. En Estados Unidos hay estados como Texas donde hay pena de muerte por alguna situación, ¿no? En México no, pero Dios les ha dado esa autoridad de alguna otra manera de poder castigar al que practica lo malo. Entonces veamos cómo Dios desea, hermanos. Y Dios quiere que vivamos vidas ordenadas.
que no lleguemos a eso, ¿no? A nunca estar en esa situación. Entonces, Pablo está recalcando que de una razón por la que uno debe de obedecer las leyes de esta tierra es que será castigado si no las obedece. Por esa razón también nos sometemos a las autoridades. Versículo 5 representa, vean, una conclusión de esto que Pablo está diciendo. Si alguien lo quiere leer. Amén. Vean lo que Pablo está diciendo. Ok, dice Pablo, no en vano lleva la espada. Entonces, por tanto, dice Pablo, es necesario someterse, sí, por el castigo. Pero no solo por el castigo, sino también por causa de la conciencia. Dos razones para someterse a la autoridad. Por causa del castigo, pero algo más alto sobre ellos, que es por causa de la conciencia. El creyente no solo se debe sujetar a las autoridades porque, es que si hago esto, hermano, me van a castigar, y no lo hace. No, el creyente debe saber que en su conciencia la voluntad de Dios, lo que Dios establece en su palabra, que es que se sujete a las autoridades, que en su providencia Él ha puesto en este mundo. Es no solo por el castigo, sino por causa de nuestro conocimiento, el conocimiento que Dios nos ha dado. Entonces, la conciencia es eso, la conciencia es la facultad que Dios nos ha dado dentro de cada uno de nosotros, que nos ayuda a distinguir lo bueno y lo malo. Entonces, nosotros ya sabemos distinguir eso. Entonces, no nos sometemos por causa del castigo tan solo, sino porque tememos al Señor. Como les decía, lo de pasarse en rojo, ¿no? El obedecer las leyes de velocidad en un lugar, lo hacemos porque por obediencia al Señor primeramente, y no tanto por el castigo, sino primeramente porque obedecemos al Señor, por causa de nuestra conciencia delante de Él. Entonces, que el temor no sea solo nuestra razón principal para someternos, porque a veces nos pasa, ¿no? Que quisiera ir a 200 en el freeway, aquí, ¿verdad? O en la carretera, pero como no puedo más, entonces me voy ahí, quisiera ir a más velocidad. No, hermano, no solo por el castigo, sino también por nuestro conocimiento de Dios, de que las autoridades han sido puestas con un propósito de parte de Él. Entonces, vean, obedecemos a nuestras autoridades y gobiernos porque sabemos que es la voluntad de Dios. Entonces, me encanta cómo Pablo está hablando de eso. Y quizás, hermanos, como les digo, hasta este momento no nos parece quien nos gobierna, o no nos parece quienes nos van a gobernar o quienes nos han gobernado, pero es nuestro deber sujetarnos a nuestras autoridades. Entonces, vean versículo 6 para confirmar Pablo lo que ha venido diciendo y lo que Pablo va a hablar aquí. Por esto, por causa de la conciencia, también ustedes pagan impuestos, dice Pablo. Por eso mismo, porque los gobernantes son ¿qué? Servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Me encanta cómo Pablo dice, pues por esto, es decir, porque el Señor ha establecido a los gobiernos humanos, les ha dado autoridad, les ha dado el estar ahí. En base a esto, dice Pablo, ustedes pagan impuestos. Un ejemplo pequeñito, dice Pablo, de lo que ustedes deben de hacer delante de sus gobernantes, pagar impuestos. Y aquí el término es traducido como eso, es dar tributo. El impuesto era puesto sobre aquellos países o pueblos conquistados, ¿no? Por ejemplo, cuando España conquista América, mucho tributo, mucho impuesto fue llevado ¿para dónde? Para España, para Europa, oro y piedras preciosas. Entonces, la palabra se refiere a eso, a un tributo que cada persona debe de pagar a un imperio o a una nación que lo domine. Entonces, a los creyentes, entonces, te les está diciendo Pablo, esa es una razón de conciencia por la que ustedes se someten a las autoridades. ¿Qué hacen? Pagan impuestos. Reconocen que la autoridad de los gobernantes ha sido establecida por Dios. Entonces, hermano, ¿tengo que pagar impuestos? Claro que sí. Debemos de buscar la manera de estar rectamente delante de Dios. Hermanos, se valen las facturas y esto para bajarle al costo y todo eso. Hermanos, delante de Dios nuestra conciencia debe estar ¿qué? Limpia. Bien presentada delante de Dios. Porque entonces si estamos haciendo tranza, estamos ¿qué? Reconociendo que esa autoridad no es de parte de Dios.
Estamos resistiendo a lo que el Señor ha impuesto, hermanos, que es muy elevado y que esto y que mucho. Hermanos, el Señor nos va a dar la gracia para poderlo hacer, si respetamos el orden que Él ha establecido. Entonces, este es un ejemplo de la responsabilidad que como creyentes debemos de tener. Entonces, me encanta cómo Pablo nos enseña esto. Las autoridades civiles fueron puestas precisamente para eso. Entonces, ellos recogían los impuestos de una nación y de un país y los distribuían. Los llevaban a personas que necesitaban y los distribuían. Ese es el modelo, ¿verdad?, que se supone que debe pasar. Entonces son servidores de Dios. Siguen siendo servidores de Dios para este propósito. Son puestos ahí por Dios para recoger y distribuir esos beneficios para bien común. Y me encanta lo que dice Calvino: las autoridades deben recordar que todo lo que reciben del pueblo es propiedad pública, no un medio para satisfacer sus personales pasiones y procurarse un cómodo bienestar. Ellos deben de recordar eso, que lo que se recauda es para beneficio común, no para aprovecharse y darle rienda suelta a mis pasiones, como lo que hoy pasa. Muchos están detenidos no por esa situación. Entonces vean versículo 7, ya para terminar: paguen a todos, ¿qué? Lo que deban. Hermano, le quedé debiendo al de la tiendita la semana pasada. No, vean, paguen a todos lo que deban: al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Vean lo que Pablo nos está enseñando. Si alguna deuda tenemos, que paguemos lo que debemos. Y vean, Pablo nos da ejemplos: al que impuesto, al que tributo. Y aquí se refiere a eso mismo, de que debemos de pagar a nuestros gobiernos toda esa situación de impuestos. Debemos de presentarnos delante del Señor de esa manera limpia, ¿no? Y pagar eso a nuestra nación. Quizás no estemos de acuerdo con todo lo que se hace con el dinero, pero debemos de hacerlo, porque la palabra nos manda a eso. Dice: al que temor, y al que honor. Entonces vean cómo Pablo exhorta a los hermanos, a los romanos y a nosotros también, a darle a los funcionarios lo que les corresponde: respeto. A veces vamos a algún: ¿qué te pasa? Que aquí estoy, y hablamos mal, ¿no? A veces vamos y exigimos las cosas de mala manera y pensamos que deben de hacer, que son nuestros eso, y les hablamos mal. No, debemos de hablarles con respeto. No ir de manera ahí, si me entienden, presentarse de esa manera, no, ir de manera respetuosa. Temor aquí se traduce también como respeto, y dice también: al que honor. Dios lo puso allí con un propósito. A veces decimos: no, es que fulano de tal que está ahí no me parece, y hablamos mal. No, al que honor, porque de alguna manera Dios lo ha puesto ahí con un propósito. Entonces lo que Pablo nos quiere decir es que no es suficiente que nos limitemos a pagar unos impuestos de un país y hacerlo de mala gana. No, debemos también de respetar a las autoridades por su investidura, porque Dios les ha dado la autoridad de estar allí. A veces en el Facebook, ¿no?, se ven comentarios de: no, es que fulano de tal, mengano, y nos vamos también a poner ahí algo. Pero no, hermanos: al que honor, al que temor, al que tributo. Jesús lo dijo: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces somos llamados a eso, a respetar a las personas, porque Dios los ha puesto ahí, son ministros, siervos de Dios. Entonces, en conclusión, hermanos, tenemos obligaciones para con las autoridades civiles y terrenales, siempre y cuando no vaya en contra de ¿qué? De nuestra fidelidad al Señor. Es la única razón por la cual nosotros podemos limitarnos ahí. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor? Porque su palabra siempre es buena. Como decíamos al principio, quizás no es momento, pero cuando venga algo similar, ahí vamos a saber cómo responder ante estas situaciones. Amén.